En este video estaremos conociendo uno de los barrios más populares de la ciudad de Buenos Aires. Palermo es sin dudas la casa del arte y el diseño de la ciudad. Vamos a ver todo lo que podemos hacer en este hermoso lugar. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte al canal. Todas las semanas subimos un nuevo video y si tenés alguna duda déjala en los comentarios. Para arrancar a conocer Palermo tenemos que saber que es un barrio enorme y muy diferente dependiendo la zona. En este mapa que estamos viendo podemos ver que hay una especie de subbarrios. Lo más turístico se encuentra en Palermo Hollywood y Palermo Soho. No hay divisiones exactas en estas zonas, por lo que al caminar por aquí no nos daremos cuenta por qué Palermo estamos. Lo que vemos arriba en verde son los bosques de Palermo donde se encuentra el Rosedal, el cual también visitaremos. Empezaremos caminando por la zona de Plaza Serrano, ubicada en Palermo Hollywood. Aquí de martes a domingos, pero especialmente los fines de semana, encontraremos grandes ferias de artesanías rodeadas de bares, restaurantes y locales de moda. Caminar por esta zona es especial ya que podremos ver clásicos argentinos como estos carteles fileteados o incluso está lleno de grafitis en las calles aledañas, también con temáticas referidas al país. Hay mucho de Maradona, Messi o incluso tenemos a Rodrigo de Paul levantando la Copa del Mundo. Lo recomendable de esta zona es perderse por sus calles. Donde llame algo la atención hay que meterse. Hay que tener en cuenta que todo Palermo es una zona muy segura y custodiada, por lo que no tendrán ningún problema en ese sentido. Muy cerca, caminando, llegaremos a la zona de la Plaza Armenia, que ya pertenece a lo que sería Palermo Soho. Tanto Plaza Serrano como Plaza Armenia son ideales para visitarla de día como de noche, ya que están llenas de bares y restaurantes que hacen que prácticamente a cualquier hora del día estén llenas de vida y actividades. Acá podremos encontrar desde mercaditos de comida hasta restaurantes de primera línea. Por ejemplo, en esta zona se encuentra el restaurante Don Julio, considerado uno de los mejores del mundo para comer carne a la parrilla. Además, como decíamos, al caminar por estas calles nos encontraremos con grandes murales en las paredes. También esta zona es muy interesante si queremos ir de compras, ya que hay muchos locales de las marcas más importantes de Argentina. Pero esto lo dejaremos para un poco más adelante, ya que les mostraremos otros lugares por Palermo que son más convenientes. También caminando ahora llegaremos al parque más famoso de la ciudad de Buenos Aires. Es el Parque 3 de Febrero y adentro se encuentra el Rosedal. El parque de 4 hectáreas es utilizado por los porteños especialmente para ir a hacer un picnic o para hacer ejercicio al aire libre. En cuanto al Rosedal, es un espacio dentro de este parque que fue premiado internacionalmente. No tiene nada que envidiarle, por ejemplo, al Central Park en Nueva York, al Bosque de Chapultepec en Ciudad de México o al Hyde Park de Londres. Entre los rosales se levantan bustos de poetas famosos. Podemos encontrar esculturas desde Jorge Luis Borges hasta Dante Alighieri. Aquí adentro también podemos encontrar el patio andaluz, construido en 1929, con una fuente ubicada en el centro en donde se ve que fue un regalo de la ciudad de Sevilla. Sin dudas, el punto más conocido del paseo es el Puente Blanco, construido para cruzar el lago del Rosedal y tener unas hermosas vistas del parque. Y hablando del lago, es otro emblema del parque. Aquí se pueden alquilar embarcaciones a pedal para disfrutar del lugar y también nos cruzaremos con patos que andan sueltos por la zona. El acceso al Rosedal es completamente libre y gratuito. Cierra los lunes y el resto de los días se puede entrar de 10 a 18 horas. Muy cerca del Rosedal hay otro parque imperdible. En el jardín japonés hay que abonar un ticket de ingreso, pero es muy económico. El horario de ingreso es de 10 a.m. a 18:30.
El jardín japonés fue inaugurado en 1967 y en su totalidad fue construido por la colectividad japonesa como agradecimiento al pueblo argentino por ser el país que le abrió sus puertas en tiempos de inmigración. Incluso hoy en día es el jardín de estilo japonés más grande fuera de Japón. El jardín es realmente un rincón de Japón en Argentina y es un pulmón de armonía en el medio del ajetreo de la ciudad de Buenos Aires. Aquí adentro podremos encontrar diferentes espacios de arte, casa de artesanos, restaurantes y mucho más. Además, se realizan visitas guiadas para comprender sobre la cultura japonesa y la amistad con Argentina. Es sin dudas un imperdible en una visita a Buenos Aires. Ahora te vamos a mostrar otro parque de la ciudad que no te podés perder. Como verán, Buenos Aires y especialmente Palermo está llena de espacios verdes para disfrutar. En este caso iremos al Ecoparque, el ex zoológico de la ciudad. En el año 2016 el entonces zoológico porteño cerró sus puertas y se convirtió en este ecoparque que hoy en día se puede visitar de manera libre y gratuita. El ecoparque está ubicado en pleno barrio de Palermo en el cruce de las avenidas Santa Fe y Sarmiento, justo frente a Plaza Italia. Este lugar como zoológico fue inaugurado en 1888 y esto se nota. Nos encontraremos con construcciones de la época que están en perfecto estado y algunas que están en reforma poniéndose a punto. Hasta el año 2015, previo a su cierre definitivo, el zoológico contaba con más de 2.500 animales. Había desde osos hormigueros, osos polares, pingüinos, jirafas, elefantes y mucho más. Hoy en día, varios de estos animales aún siguen en el ecoparque, por lo que podrás encontrártelos ahora en un espacio mucho más cuidado y protegido. Si querés ver más sobre el ecoparque de Palermo, mirá el video recomendado. Como decíamos anteriormente, hay varios lugares también para realizar compras. En la zona de la calle Gurruchaga y Córdoba está lleno de outlets con muy buenos precios. Además, por aquí hay muchos cafés para disfrutar. Hoy en día los cafés de especialidad son un boom en la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, prácticamente en cualquiera que ingreses encontrarás café de calidad y pastelería espectacular. En esta zona en particular está Malbón, que es el que te estamos mostrando, uno de los más famosos y ricos de la ciudad. Por último, también en este barrio podremos encontrar un outlet. Se trata de Distrito Arcos, un shopping al aire libre con varias marcas y muchas rebajas. Es muy lindo para caminar en un lugar controlado y con buenos precios, lo recomendamos. Obviamente, Palermo tiene decenas de lugares para visitar. En este video intentamos hacer un resumen de lo que para nosotros no hay que perderse. Si tenés algún lugar más para recomendar, no dudes en dejarlo en los comentarios. Te invitamos a suscribirte al canal y ponerle me gusta al video. Todas las semanas subimos uno nuevo. Nos vemos la próxima semana.